Buenos días a todos. Vamos a dar paso a la segunda mesa redonda de estas jornadas. La ordenación, que lleva por nombre la ordenación del territorio y la integración del paisaje y el paisanaje. Nos acompañan y están ya aquí Juan Picos, profesor de la Universidad de Vigo y coordinador del proyecto Fire Protect Plus, Fernando Pulido, profesor de la Universidad de Extremadura y director del proyecto Mosaico, Luis Berbiela, vicepresidente de la Fundación Pau Costa, ingeniero de montes, y Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, directora Bioeconomía de la Fundación Copade y exalcaldesa de Orea en Guadalajara. Pues no tardamos más y damos paso a Juan Pico para que nos explique qué consiste ese proyecto Fire Protect y el coordina. Muy bien, muchas gracias. Os rogaría que pusierais mi presentación, si podéis. Aprovecho mientras se pone la presentación, agradecer la invitación. Me pasa muchas veces al contrario que Domingo Molina. Hasta físicamente somos bastante opuestos. Y Domingo decía que le satisfacía mucho estar aquí porque veía a todos sus alumnos, y a mí me satisface estar aquí porque veo a todos mis profesores. Porque aunque no he sido alumno matriculado de ninguno de ellos, soy un advenedizo en el mundo de los incendios forestales, porque yo vengo de la selvicultura, de la gestión forestal, y cada vez que en mi región, Galicia, hemos sufrido un año de estos de recordar, 89, 2006, 2017 y 2022, cada vez que me he sentido estúpido mirando los resultados de las cosas y no entendiendo todo lo que pasaba, pues he recurrido a muchos de los que están aquí y a muchos de los que no están aquí, entre los cuales quiero citar especialmente a mi compañero José Antonio Vega y paisano por lo que he necesitado aprender de ellos. Por lo tanto, pues no me siento como el profesor satisfecho que ve a sus alumnos, sino como el alumno presionado que ve a sus profesores. Y por tanto intentaré hacerlo lo mejor posible. Para empezar, y de una manera muy breve, ya que en ese título me invitaron, soy coordinador de un proyecto Interreg POCTEP entre España y Portugal llamado Fire POCTEP Plus. No somos los mejores poniendo acrónimos, no es fácil de decir, yo me voy acostumbrando, pero es un proyecto que además heredé de un primer Fire POCTEP que coordinó la Junta de Andalucía y de un CILIFO que hubo anterior, coetáneo con ese Fire POCTEP, y bueno, pues me tocó en esta etapa ser el coordinador, que significa ser el que está respondiendo a todos los correos de las autoridades de gestión y esas cosas. Pero cuento, y no los voy a decir a todos, con un elenco de beneficiarios en el proyecto que a lo largo de toda la raya hispano-portuguesa están haciendo un trabajo, tengo que decir que encomiable, en muchos aspectos del paisaje, del paisanaje y de los profesionales, como luego hablaré. Solo voy a destacar al equipo de la Universidad de Extremadura, porque estamos en su casa y, por tanto, pues me satisface, en este caso también, representar un poco a todos los que están trabajando en este proyecto. No sabía muy bien cómo abordar la intervención de hoy y, bueno, obviamente, como no puede ser el elefante en la habitación, voy a hablar un poco de lo que ha pasado este año. Concretamente, eso que ven ahí son las estadísticas que genera el EFIS. De hecho, ni siquiera están hasta el final del verano y de la campaña, faltan algunos incendios grandes que hemos tenido después, y en rojo veríamos lo que registran de entre el año 2000 y 2024, y en azul lo que hemos tenido este año. Bueno, con lo cual, en algunos aspectos ya hemos vivido cosas parecidas y en otros no lo hemos hecho. Pero me gusta enseñar esta fotografía porque si de algo nos vanagloriamos en el proyecto Fire POCTEP es intentar trabajar en la raya, en ese territorio tan caliente, y nunca mejor dicho, en la península ibérica y en Europa. Pero yo les voy a hablar solo de ese cachito, ¿vale? De lo que ha ocurrido fundamentalmente en la provincia de Orense y sur de Lugo. Mi hermano dice que algo es grande cuando la mitad es mucho. Vale, yo les voy a contar una cosa muy pequeña y es mucho.
Imaginen lo que ha quedado por fuera en algunos incendios también muy grandes, tanto en Portugal como en Castilla y León, Extremadura, etc. Aproximadamente en Orense, a 30 de agosto, nos habían ardido unas 100.000 hectáreas, con un cierto refino de los perímetros, quitando islas, etcétera, en la fotografía de Sentinel, y su reparto en coberturas, según el Inventario Forestal Continuo de Galicia, era de este estilo. Aproximadamente más de un 50% en desarbolados, un 13% coníferas, un 8% en pastos, un 7% de lo que ha ardido ya había ardido entre 2022 y 2025, con recurrencias de menos de 3 años. Hay zonas que aún volvieron a arder, un 5,5% de frondosas, trópicos, etc. Serían un poco las coberturas, pero esto es lo que solemos hablar. ¿Cuántas hectáreas y qué había? Pero voy a intentar explicarles otras métricas que creo que son muy importantes para entender lo que nos ha pasado este año y algunas cosas que se han dicho, ¿no? En estas hectáreas que han ardido en Portugal, en Orense y sur de Lugo, en agosto, ardieron casi 500.000 parcelas catastrales, de las cuales 225.000 el Inventario Forestal Continuo las cataloga como no forestales, fundamentalmente agrícolas o incluso algunas que son no forestales porque están catalogadas como terreno urbanizable aunque tengan arbolado. 480.000, casi medio millón de parcelas catastrales. Muchas de ellas el dueño nunca sabrá que le ha ardido. Es un hecho. Saben que el 98% de la superficie de Galicia es de titularidad privada y tenemos las parcelas particulares. Es cierto, estos son 480.000 sin contar montes vecinales y montes públicos que tendrían sus parcelas catastrales adicionales. Además de estas 500.000 parcelas catastrales privadas, han ardido 250 montes vecinales y 68 de ellos con más de un 90% de afección. Siempre hablamos de los incendios en Galicia y hablamos del minifundio, y yo también, mucho tiempo, pero esta vez nos han ardido latifundios, nos han ardido los baldíos, los montes vecinales en mano común. 250 que suponen unas 65.000 hectáreas, de las cuales 37.000, pese a ser privados, estaban bajo gestión pública. Era la comunidad autónoma, la Consellería de Medio Rural, la responsable de la gestión de esos montes, lo cual también resulta muy distinto a lo que hemos venido viendo en los incendios forestales en Galicia, donde prevalecía, como era lógico, la propiedad privada y la propiedad privada minifundista en muchos casos. Además, han ardido 5.000 hectáreas de montes públicos. De los muy pocos montes públicos que hay en Galicia, han ardido prácticamente todos, o buena parte de ellos. Con lo cual tendríamos unas 42.000 hectáreas de gestión pública ardidas en Galicia, que siempre decimos que es la gestión privada una de sus características. Y también nos tiene que hacer pensar. Pero han ardido 45.000 hectáreas de montes ordenados. De esos montes que han ardido, su superficie total ordenada eran 92.000 hectáreas, pero de esas 92.000, 45.000 han ardido, montes ordenados. A veces hablamos de la ordenación, la gestión. Bueno, pues esto nos hace también pensar si realmente esto es un factor más, digamos, positivo, pero no vacuna ni evita que tengamos estos problemas. ¿Y cómo debemos mejorar esto? Ya les dije que yo vengo de la silvicultura y a mí me han ardido montes que yo he gestionado y llego a los incendios para intentar entender qué debería haber hecho para que eso no ocurriera. Por tanto, mis preguntas van siempre en este sentido. Han ardido 33.000 hectáreas de red Natura, también una de las cifras más altas de incendio en red Natura que hemos tenido nunca, y 20 y pico mil hectáreas de zona de policía de aguas, tanto de la Confederación Hidrográfica del Miño como del Duero. Son números que normalmente no son los que siempre trabajamos, pero que hacen pensar mucho sobre los impactos, sobre la naturaleza de estos incendios y sobre algunas de las cosas que deberíamos hacer para evitarlos o para adaptarnos si no somos capaces de evitarlos.
Y voy a hacer un pequeño repaso de algunos aspectos que no se nos deben olvidar, sobre todo en esta mesa que vamos a hablar de paisanaje, ¿no? Primero es recordar la dignidad. Muchos de los propietarios y de las comunidades que han visto sus montes ardidos estaban gestionándolos razonablemente bien y, por tanto, son de los primeros afectados en estos incendios. Y normalmente no suelen ser los primeros que salen a decir ese impacto. Han salido las casas, han salido las granjas, hay ayudas para ellas, pero hay una especie de silencio que casi parece hacerles cómplice del resultado. Y creo que eso es injusto. Es injusto para ellos porque ahora mismo muchos de ellos necesitan recuperar la autoestima. Lo estaban haciendo bien, no funcionó, pero eso no quiere decir que el resultado sea o la consecuencia abandonar. Perdón, esto va un poco más despacio de lo que yo querría. Obviamente habrá que buscar alternativas, diversificar y que sean rentables. Y todo lo que queramos que tengan los montes o que produzcan, lo tendrá que pagar alguien. El mercado, los productos que pueda, los servicios y los productos que preste o cualquier otro tipo de cosas. Las soluciones meramente voluntaristas no funcionan. Pueden funcionar inicialmente, pero no se sostienen en el tiempo. Por tanto, eso tenemos que repensar. Porque si queremos que alguien haga algo, tendremos que darle o ayudarle en los recursos para que lo haga. Y si no lo hace el mercado, lo tendremos que hacer de otra manera. Y tenemos que trabajar la empatía con esa gente. Ahora es cierto, todo el mundo sale a evitar la erosión. Es importante no perder el suelo. El suelo es lo que nos va a permitir recuperar esos montes. Pero permitimos que se erosionen las personas, que esa gente abandone, que nadie tenga una ayuda para seguir, y son las personas y el suelo, pero las dos, las que van a hacer que esto se recupere. Por lo tanto, debemos trabajar esa empatía. Y debemos trabajar la responsabilidad. Todos los días tomamos decisiones que influyen. Es verdad que ahora sobreactuamos. Hemos visto el impacto, nos preocupa y la sociedad sobreactúa. Pero todos los días la sociedad está tomando decisiones que van en el sentido contrario. Por tanto, yo reclamo responsabilidad. Y ahora les voy a enseñar otra cara absolutamente clave, al menos de lo que hemos vivido en la provincia de Orense. Este es solo un incendio. Es más, ni siquiera es todo el incendio completo, es el incendio de Oimbra, en el sur de Orense, y cada uno de esos puntos es una edificación, una vivienda en la mayor parte de ellas. Este es el incendio del Arouco, igual, cada punto es una edificación registrada en la base topográfica de Galicia. Aquí hay una zona, no se verá bien, pero lo que vieron ayer de ese pueblo ardido es alguno de los pueblos que está ahí por encima. Ha habido que enviar medios para defender 490 núcleos de población. Ha habido 11.000 edificaciones amenazadas. 7.000 han quedado dentro de los perímetros que nos da la superficie quemada y 3.700 han quedado a menos de 100 metros del incendio. Por eso las calificamos como amenazadas. No contamos todo el pueblo, solo al menos las que han quedado a menos de 100 metros. 11.000 edificaciones, de las cuales 10.000 eran viviendas y edificios auxiliares. Es cierto, algunas estaban abandonadas, algunas estaban vacías, pero eran 10.000 edificaciones que ha habido que defender. Y entiendo defender porque si el fuego ha estado en el perímetro o a menos de 100 metros, haya habido alguien preocupado o alguien defendiendo. E incluso 150 edificaciones religiosas, 120 iglesias y capillas, algunas de las cuales han ardido, y 30 cementerios. Eso sí, eso indica que en el fondo, como decían antes, los incendios entraron en los pueblos y han encontrado lo que había en los pueblos. Al final solo ha habido, según las fuentes, 150, 170 viviendas quemadas. Algunas de ellas en núcleos, como el que hemos visto, donde se concentran buena parte de los daños. Esto dice que el esfuerzo del dispositivo, de las personas, de todo el mundo que ha hecho esto, es encomiable, probablemente muy por fuera de lo que deberían haber hecho si tuvieran algo más de sensatez en sus vidas, muchos de ellos. Pero el impacto ha sido relativamente bajo para la exposición que hubo al riesgo estos días. Pero los medios que estuvieron aquí no estaban en otro sitio. Y la mayor parte de los medios que estuvieron aquí eran los de incendios forestales, no eran los de emergencias.
Por tanto, si todos los bomberos forestales, si la mayor parte de las maquinarias y la mayor parte de los medios estaban defendiendo 11.000 viviendas, el monte ardía a razón de cientos o de miles de hectáreas a la hora. Y, por tanto, solo había que esperar a ir al siguiente pueblo, a defender al siguiente pueblo y al siguiente pueblo. Y esto ha condicionado muchísimo el resultado de lo que hemos visto. Y es algo de lo que nos debe hacer pensar cuál debe ser el enfoque para cuando nos venga la siguiente. Hoy queda un día menos para la siguiente. Y es así. Esto que ven aquí son los dos pueblos, o el pueblo que, con sus dos barrios que vieron ardido ayer en el vídeo que puso la compañera de Antena 3. Lo que ven en amarillo o en naranja cuando se superpone con el perímetro quemado es lo que está en rojo, y esos círculos amarillos que se tornan naranjas cuando el fuego entró en ellos son las áreas de seguridad que impone la ley de incendios, los 50 metros alrededor de cada casa. Y, bueno, la mayor parte de las casas ya vieron que quemaron ahí. Y todo lo que ven esas rayitas son las parcelas catastrales, las propiedades que hay alrededor. Como pueden imaginar, defender ese pueblo, intentando que todas esas parcelas realicen sus trabajos, es un puzzle muy difícil de resolver. Y este es un pueblo, este es uno de los que ardió, pero hemos tenido 490 pueblos a defender. Para que se hagan una idea, esto que ven aquí es el mapa de Galicia, en amarillo los incendios de agosto, pero eso que ven de color rojo son las fajas de seguridad que exige la ley de incendios en Galicia, 50 metros alrededor de cada edificación. ¿Saben cuánta superficie hay dentro de esas fajas en Galicia? Pues yo se lo digo, 411.000 hectáreas, el 8% prácticamente del territorio. ¿Qué hay? Ya digo, es una aproximación muy grosera a la ocupación, pero tenemos 12.000 hectáreas de eucalipto, 15.000 de pino, 38.000 de frondosas, bueno, bastante de agricultura, aunque ponemos ahí cultivos pastos, en muchos casos no deja de ser vegetación herbácea, porque el pasto y el cultivo ya está abandonado, y algo de antrópico, etc. Pero hay 411.000 hectáreas que habría que revisar y mantener y verificar que están en condiciones de defender nuestra población. Fíjese dónde están los incendios, piensen que esos incendios hubieran ocurrido 50 kilómetros más al oeste. Lleven imaginariamente esas líneas amarillas y superpónganlas un poquito más hacia el oeste. No estaríamos hablando de 450 pueblos o 490 pueblos, porque ya no tendríamos ni la concepción de pueblo. Sería un continuo de casas que probablemente los resultados serían tenebrosos si hoy tuviéramos que hablar de ellos. Y, por tanto, hay que estar muy preocupado con cómo vamos a afrontar la siguiente que tengamos, porque en 2017 dijimos, pobres portugueses, hay que ver la que han tenido. Nosotros tuvimos muchos incendios en 2017, pero a nosotros nos duraron 4 días. Portugal tuvo semanas. El día que nosotros hemos tenido semanas, hemos tenido el 2017 en nuestras puertas. Hemos tardado 8 años en tenerlo. Pero la situación de estar días tras días persiguiendo incendios que interactuaban en áreas pobladas no la habíamos tenido antes y creíamos que era algo que solo les pasaba a los portugueses. Como decía Domingo, escarmentar en cabeza ajena es lo más importante. Tenemos un territorio muy complejo y es un territorio, y permítanme la metáfora, esta es la historia del barco, el barco de Teseo se va de Grecia y cuando vuelve nadie reconoce el barco. Todo el mundo dice, Teseo cambió de barco. No, Teseo seguía teniendo el mismo barco, pero hoy le cambió un remo, luego le cambió una vela, luego le puso un palo más, y de forma que la gente discutía si Teseo volvió en el mismo barco en el que se fue. Nuestro territorio es esto. Nuestro territorio que estamos viendo ahora no es ya el mismo que teníamos hace 20 años. Y no sabemos cuándo el barco de Teseo dejó de ser el barco de Teseo. Todo lo que hagamos para revertir esto va a llevar el mismo proceso. Tiene que ser lento y perseverante y prácticamente en casi todos los sitios. Nadie va a arreglar esto con un año de presupuestos por mucho dinero que vaya a meter. Y por tanto, esto va a ser una lucha de los próximos años, de las próximas décadas.
No queremos ganar el partido del año que viene. 2024 fue el mejor año en Galicia de los registros. 2025 ha sido el peor. No queremos ganar un partido. Queremos ganar la liga. Queremos ganar las siguientes ligas. Tenemos que trabajar en este sentido. Las 3 palancas que vamos a tener son el paisaje, el paisanaje y los profesionales. Y cualquiera de las 3 necesita nuestra atención. Si no podemos alterar a corto plazo el clima, ya se ha dicho aquí, hay que enfocarse en el combustible. Y tenemos que entender qué pasa con nuestros combustibles. Estos son fotos de los incendios de estos días. Estas retamas de más de 4 metros, acacias, montes bravos de pino en zonas inaccesibles. Estas creo que son fotos de la Brif de Laza. Contra esto han estado trabajando los bomberos forestales. Esta es una foto del Arouco en marzo de 2025. Esto ardió este año. Ahí pueden ver un señor. Esto era lo que teníamos en muchos sitios que han ardido este año. Esto es lo que vamos a tener que intentar manejar de alguna manera. ¿Qué busca FirePocTep? Bueno, pues lo que buscan muchos y muchos proyectos e iniciativas. Vamos a intentar sembrar algo de inteligencia preventiva. Vamos a intentar, si no podemos con todo, intentar localizar los sitios donde podemos hacerlo e intentar vincular a que la población lo pueda mantener. Y eso seguro que Fernando y Marta van a hablar mucho de ello. Y esto lo digo siempre porque es muy importante. No necesitamos héroes. Nos gusta ponerlos así en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero no los necesitamos. No es esto lo que queremos. Queremos profesionales que estén valorados, que tengan conocimientos y medios y que puedan actuar en un campo de juego que les permita ganar. El tablero de juego lo elegimos nosotros y lo juegan los bomberos forestales. Por tanto, es nuestra misión no obligarles a comportarse como héroes. Este año hemos tenido, entre varios accidentes, un atrapamiento donde, ahora sí, como profesor, he tenido un alumno que acaba de salir del hospital después de estar atrapado en una brigada. No estamos siendo justos con ellos. Los estamos mandando a sitios donde no pueden trabajar. Y ellos lo hacen. Es gente motivada. Pero parte del problema es nuestro, que luego les exigimos resultados. Y por eso pongo esto, porque al menos creo que ha habido un par de buenos ejemplos comunicativos después de esto para enseñar a la gente que ha estado ahí trabajando que muchos de ellos necesitan ahora también autoestima, porque durante estos días tuvieron mucha presión y tuvieron mucha incomprensión y ahora es necesario que también pasen un punto de recuperar esa autoestima. Y es muy importante hacer esto, porque muchos de los que yo he hablado después tienen esa cara del veterano que viene del Vietnam, donde no ha entendido lo que ha pasado, está desmoralizado porque no fue capaz de cumplir sus objetivos y los vamos a necesitar, ya no digo el año que viene, estos meses, hay que empezar con las quemas ya. Y los necesitamos motivados. Y es muy importante esto. Por acabar, de las 12 leyes del karma, les voy a dejar 3 que creo que son muy importantes y que explican muchas cosas de las que nos están pasando. La primera es la ley de la humildad. Lo que te niegues a aceptar te seguirá pasando. Da igual. Te va a pedir opinión. No podemos seguirnos negando a aceptar lo que estamos viendo que nos pasa. Y tenemos que revelarnos. La siguiente es, eres responsable de lo que pasa. Hay una parte en la que seguro eres responsable. Aquello que no te guste o que veas que no está funcionando, tienes que ser capaz de cambiarlo. Y para quedarnos con buen sabor de boca, y además porque es algo que creo, y creo que además la comunidad de incendios, a la que yo como advenecizo me he ido sumando, está dando un ejemplo muy importante. La ley de dar y la amabilidad. Transmite lo que crees con generosidad y esta jornada es un ejemplo de esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. Me quedo con una de sus reflexiones y es la que dice que no se necesitan héroes, en estos casos que se necesitan profesores, necesitan profesionales valorados y profesionales preparados para afrontar este problema. Y como medio de comunicación asumo el reto de intentar transmitir esa idea y que a la larga no presentemos a quienes luchan contra los incendios como héroes, sino que tratemos de darles la formación y la valoración que merecen en la sociedad. Muchas gracias. Mire, a continuación va a intervenir alguien que ya lo ha dicho Paco antes, juega en casa y cada vez que yo comentaba que venía a Plasencia a participar en estas jornadas, alguien me decía, vas a coincidir con Fernando Pulido, que es el tipo que más sabe de todo esto en Extremadura. Yo simplemente me preparo para recibir apuntes y darle las gracias por todo lo que nos ha aportado ya a lo largo de este año y lo que esperamos aprender hoy. Muchas gracias, Fernando. Bueno, quien más sabe de esto en Extremadura y en el resto del país son los que viven en los territorios que se queman. Eso sí que saben. Nosotros aprendemos de ellos y quizá por eso el proyecto que coordino en los últimos 10 años en compañía de muchos compañeros que están aquí presentes, pues de momento por lo menos no ha decaído. No voy a decir que sea un proyecto absolutamente exitoso, porque tiene muchas sombras también, pero al menos después de 10 años el proyecto sigue existiendo y se va transformando más que en un proyecto, en una cultura local, ¿no? Una forma de hacer las cosas que caracteriza a la gente que vive en esos territorios. Bueno, quería también agradecer, lógicamente, a la Fundación del Presidente que nos ha invitado a contar nuestras experiencias aquí, lógicamente también a Paco y el resto de personas que llevan probablemente varios meses organizando esto. La organización en el título del evento, como se dice ahora, busca respuestas, ¿no? Y ayer el presidente se preguntaba algo que yo me pregunto también todos los días, ¿no? Si él recordaba un incendio, creo que de hace unos 25 años, quizá el del 2003, alguno de los gordos, ¿no?, que sufrimos. Y él se preguntaba, y yo también, creo que es una pregunta que todos honestamente debemos hacerlos, ¿cómo puede ser que 25 años después estemos mucho peor? La pregunta es compleja. Cada uno la verá desde de su propio ámbito, pero creo que todos debemos hacerlo. ¿De quién es la culpa de esto? De que 25 años después estemos peor o con incendios más catastróficos. Podemos ser complacientes y echarle la culpa a la atmósfera, a la emergencia climática, a intrusiones demoníacas, pero la culpa es nuestra. La culpa es de todos los que estamos aquí, en representación de una sociedad mucho más amplia, ¿no? Y para no dejar la respuesta imprecisa, la justificaré, ¿no? La culpa es nuestra, entre otras cosas, por ejemplo, por pensar, a partir del momento en el que empezaron a crecer las inversiones en los medios de extinción, años 90, la culpa es nuestra por pensar desde ese momento que los medios de extinción o la administración, en nuestro caso el Infoes, por ejemplo, puede resolver este problema por sí solo, ¿no? Se dice en los incendios de nuestros pueblos de Extremadura en verano aquello de que lo apaguen los de amarillo, que para eso les pagan, ¿no? La frase es sobrecogedora, ¿no? Entonces, esto de pensar que la administración, a veces incluso la propia administración piensa que puede con este problema, ¿no? Esto de pensar que esto se resuelve solo con la administración es probablemente el primer error. Tampoco está exenta de culpa las sociedades, las comunidades, las poblaciones locales cuando dicen que lo apaguen los de amarillo, pero sobre todo cuando, a pesar de que conocen mejor que nadie la solución, tampoco la adoptan, normalmente por enfrentamientos partidistas absurdos, por un individualismo pleistocénico que nos caracteriza y también por consentir una maraña legislativa y burocrática, ¿no?, contra la que no sé por qué no nos hemos rebelado hace mucho tiempo, ¿no? Porque estos tres problemas son probablemente, si los identificamos y los combatimos, estaríamos empezando a poner
a construir la solución. Nosotros, los académicos, debatimos, somos capaces de debatir eternamente sobre los problemas, tenemos una capacidad tremenda, ¿no?, para demorarlos y encontrar siempre más preguntas, a pesar de que sabemos que las preguntas principales están claras hace mucho tiempo, ¿no? La academia parece ser que no conoce la respuesta porque sigue dándole vueltas, pero cuando la academia va al territorio, en el territorio la respuesta la conocen perfectamente. Hace 40, 50 años los incendios eran de media de 50 o 100 hectáreas, ¿no? Cuando uno pregunta en el bar, en la plaza del pueblo, en el ayuntamiento, en la corporación municipal, ellos tienen el diagnóstico hecho, aunque no tengan los números, ¿no? Y conocen la solución. Por tanto, nosotros en 2015, otra cosa es que conozcan cómo implementarla, pero la solución, el concepto, lo que se necesita, lo conocen perfectamente. ¿Cómo no vamos a conocer los que estamos todo el día estudiándolo? No lo entiendo. Precisamente en 2015, después de un incendio de 8.000 hectáreas en la Sierra de Gata, fuimos con esta idea pues a la mesa del entonces consejero Santos Horna, hablo de 2015, a los 2 o 3 días de aquel incendio de la Sierra de Gata, y bueno, lógicamente él nos preguntaba qué se puede hacer que no se haya hecho ya. Hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo, pero las que nosotros podíamos proponer y en las que de la que podíamos, digamos, en cierto modo responsabilizarnos, ¿no?, de su ejecución, fue un proyecto que se llamó Proyecto Mosaico, que inicialmente se pensó para que durara 2 o 3 años bajo la coordinación técnica de la universidad y que transcurridos esos 2 o 3 años y aprendido lo que había que aprender, ¿no?, pues este proyecto fuera transferido como herramienta o como solución, no como solución, pero al menos como herramienta innovadora a la propia administración. 10 años después, el proyecto no ha sido adoptado por la administración, sigue más bien siendo ejecutado por la universidad. No sé si es nuestro papel realmente, aquí seguiremos hasta que el cuerpo aguante, lógicamente, pero la idea era precisamente que el proyecto fuera adoptado por la administración. Aún no lo ha sido, la administración de vez en cuando lo financia, la universidad trata de hacerlo lo mejor posible, pero la herramienta no forma parte de la estructura de la administración. Es una estructura externa, una prestación de un servicio que hace la universidad con una financiación determinada. Y no es que sea imposible que las administraciones adopten esa filosofía de trabajo, porque tenemos por aquí, ahora no lo veo, pero tiene que estar por aquí, a Federico Grillo, de Gran Canaria, está por allí atrás. En Gran Canaria hay otro proyecto Mosaico, hermano, dirigido, financiado, coordinado y ejecutado en el día a día por el Cabildo de Gran Canaria, del cual él es el coordinador. Me refiero del proyecto, ¿no? Allí tienen un magnífico equipo, adecuadamente dotado y que trabaja todos los días con esos actores del territorio, agricultores, ganaderos, gestores forestales, pequeña industria familiar, agroalimentaria, etcétera, y todo aquel que tiene capacidad para contribuir a reducir el riesgo del territorio. Mucha más capacidad, por cierto, de la que tiene la propia administración. Si tenemos que sacar alguna conclusión de estos 10 años de proyecto y guerra del proyecto Mosaico, la principal conclusión es, y esto se puede demostrar con datos, está más que publicado por ahí, que la capacidad que tienen los actores locales del territorio para modificarlo a través de la agricultura, la ganadería y la gestión forestal es mucho mayor que la que tiene la administración y mucho más barata. Lo hacen gratis, pero nadie lo reconoce. Es más, les ponemos más bien trabas por hacerlo. Si al actor principal en la gestión del combustible y del riesgo, que es el paisanaje, del que se habla en esta mesa, le ponemos trabas, eso lo que está haciendo es encarecer el coste presupuestario de la labor que le encargamos a la administración. Aquí hay algo que no cuadra. Mi amigo Pablo Campos Palacín, economista, diría que esto es un fallo de intervención pública clamoroso. Si estamos entorpeciendo la labor del actor principal y encarecemos la labor que nos cuesta dinero de nuestros impuestos, esto es un fallo de intervención pública clamoroso que habrá que corregir. Nosotros, modestamente, en el proyecto Mosaico, pues
proyecto Mosaico no es ninguna idea brillante, y si es brillante procede de nuestros abuelos o bisabuelos. Lo que hicimos es aliarnos con el territorio. Primero, antes de empezar con el propio proyecto como tal, estuvimos durante un año largo visitando varias veces a todos los alcaldes, varias veces a las asociaciones, haciendo sesiones informativas y participativas con la población de todos los pueblos y además de forma reiterada, y descubrimos que ellos ya tenían el diagnóstico. Por tanto, ellos ya lo tenían hecho. Nosotros lo que teníamos que hacer era crear las alianzas. Dentro de ese magmano individualista que suele caracterizar a las comunidades urbanas y también rurales, pero especialmente a las rurales con 2 habitantes por kilómetro cuadrado, como pasa en las Urdes y en la Sierra de Gata, y donde, como diría Robert Iniesta, si no puedes irte lejos te quedarás el pellejo. En esas comunidades lo difícil es integrar voluntades, ¿no? Generar confianza. Tengo que decir que la universidad, probablemente como actor, digamos, neutral, la universidad, siempre y cuando esté formada por equipos que desarrollan una empatía adecuada con el territorio, creo que es un elemento importante de estos procesos, la universidad o cualquier agente que haga un papel análogo, ¿no? Entonces, aliándonos con el territorio, pues contribuimos a crear 6 o 7 asociaciones que no existían, unas de propietarios forestales, otras de cabreros, otras dedicadas al cultivo del castaño, más recientemente otra a Somanca, que tiene hoy más de 1000 socios y capacidad para regular el precio de la aceituna manzanilla cacereña y del aceite, porque se han unido y porque son 1000 y pico. Con esas asociaciones que contribuimos a crear, poco a poco se fue fortaleciendo un tejido que no existía y que es, sin ninguna duda, la mejor desbrozadora posible del territorio y la más barata. Como resultado de esa década de trabajo, solo hemos conseguido reducir, lamento decirlo, a mí todo me parecerá siempre poco, reducir el tamaño teórico de los incendios del futuro, según nuestros cálculos, en un 15%, después de 10 años. A mí todas las cifras me parecerán siempre escasas. ¿Por qué no es el 50 en vez del 15? Pues esto daría para una convención de varios días, pero principalmente lo voy a resumir en 2 o 3 cifras. De las iniciativas que surgen del territorio para transformar un matorral en un cultivo o un bosque abandonado en un bosque gestionado o una zona sin pastoreo a una zona con ganado, de unas 300 iniciativas de ese tipo que nosotros hemos apoyado y tratado de facilitar, cristalizan 1 de cada 3. Y la razón por la que los otros 2 tercios no cristalizan tiene que ver, desde mi punto de vista, con una legislación, con un marco regulatorio inadecuado para las zonas despobladas, que son las que casi siempre arden, ¿no? Hay un titular reciente de periódico de este verano que dice que 9 de cada 10 zonas afectadas este verano por los incendios tienen tasas alarmantes de despoblación, pues, blanco y en botella. El lugar en el que el porcentaje de reducción del riesgo, ¿no?, que podíamos aceptar como indicador de éxito del proyecto Mosaico, donde es mayor del 15%, es la zona donde trabaja nuestro amigo Óscar, que estará por ahí también. Ahí está. Óscar, de Descarga María, en el Valle del Lárrago, un auténtico polvorín hasta hace poco. Óscar y sus compañeros de asociación de propietarios forestales del Valle del Lárrago, en colaboración con cabreros y con queseros y con agricultores de esa zona, ya han reducido el nivel de riesgo claramente por encima de ese 15%, que es la media. Ya sabemos que las medias son falaces, pero en su valle, en el Valle del Lárrago, 7.000 o 8.000 hectáreas, esa reducción ha sido notable. ¿Por qué? Porque crearon una asociación altamente profesionalizada que hoy cuenta, si mal no recuerdo, con 9 proyectos simultáneos con financiación pública o privada, ¿no?, que se plantean como retos, pues, algunas de las actuaciones que he descrito aquí: fomentar la agricultura
en zona de montaña, fomentar la silvicultura, formar a nuevos ganaderos, etc. Tienen 9 proyectos. No sé si en España, me encantaría que lo hubiera, pero no sé si en España habrá un territorio, un valle, ¿no?, que tenga ese nivel, ¿no?, de movilización de actores locales capaces por sí solos, con un poco de ayuda, pero con poca, de conseguir por su cuenta los fondos necesarios para defenderse de los incendios y al mismo tiempo de la despoblación. Porque no nos engañemos, son 2 caras del mismo problema. Los incendios son el síntoma, la enfermedad es la falta de personas en el territorio. Concluyo simplemente comentando, y además aprovechando que están aquí mis héroes intelectuales, que hace poco nos juntamos en Casar de Palomero, gracias al apoyo de la Diputación de Cáceres, que nos facilitó allí un lugar de recogida y meditación. Nos juntamos y creamos allí 13 territorios ibéricos, incluyendo uno de Portugal. 13 territorios, creamos una red de territorios mosaico, que es el nombre provisional, que esperamos pudiera servir a los tomadores de decisiones, al menos para que nos visiten. Les daremos bien de comer, porque si otra cosa sabemos hacer en estos territorios que se incendian es guisar cabrito. Bueno, pues queremos ofrecer a los tomadores de decisiones esta red simplemente para que visiten los ejemplos, unos más exitosos que otros, unos más difíciles que otros, pero en todos ellos con mucho ánimo y con la convicción surgida del propio territorio de que es el territorio el que acabará con los incendios, lógicamente buscando los aliados pertinentes, ¿no?, entre ellos, por supuesto, la Administración. Pero tiene que ser una decisión del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pulido. Y de su intervención me quedo con esa idea fuerza que debe quedarnos, y es el contrasentido que supone ponerle trabas al paisanaje, ponerle trabas a quien vive en esas zonas para que desarrolle proyectos e iniciativas que forman parte de proyectos como el suyo, y que luego en realidad encarecen la labor y encarecen el precio de la acción de la comunidad pública, ¿no?, que al final es ese contrasentido, y que no solo desde el punto de vista práctico, sino desde el punto de vista egoísta, de los que todos estamos aquí y pagamos impuestos, pues eleva el coste final de estas actuaciones. Continuamos con la intervención de Luis Berbiela, que es vicepresidente de la Fundación Pau Costa, ingeniero de montes. Muchas gracias. Hola, no sé qué tal lo oís allí al fondo, si va bien, gracias. Bueno, primero deciros que es una gozada estar aquí. La verdad es que a los que vivimos en islas, cada vez que tenemos una oportunidad de aterrizar en el continente, pues esto de hacer 50 kilómetros y no caerte al agua siempre nos produce una enorme satisfacción. Entonces, nos da además una gran oportunidad para aprender, ¿no?, para aprender en unos territorios mucho más amplios y en unas comunidades posiblemente que tienen más oportunidades, ¿no? Por lo tanto, es una gran satisfacción estar aquí, todavía más de la mano de Paco y de la organización del presidente de la Junta de Extremadura, que tanto nos aleccionó en tiempos pasados. Y la satisfacción además de volver, porque tuve la suerte de estar en las Urdes en marzo pasado, cuando todavía estábamos muy lejos de saber lo que iba a pasar este verano, ¿no? Hablábamos allí mucho de prevención, de territorios gestionados, de territorios con oportunidades, y resulta que lo que nos ha pasado es que esa tan nombrada transición ecológica, pues resulta que en vez de hacerla nosotros, nos la ha hecho el fuego. Hemos logrado transitar ecológicamente 400.000 hectáreas de bosque hacia el futuro, ¿no? Eso ya no lo tenemos que hacer. Teníamos la necesidad o la intención de gestionar
260.000 hectáreas al año, un 1% del territorio nacional, pero porque era lo que pensábamos que era posible como meta en 2023, la Fundación Pau Costa planteó el consenso técnico con conservacionistas, con gente de la universidad, con pastores, con alcaldes, con todo tipo de actores que interrelacionaban en el mundo de los incendios forestales para decir, bueno, después del jaleo del 2022 somos capaces de mandar un mensaje a la sociedad que sea coherente, que sea consensuado, que sea potente y que permita avanzar, ¿no? Desgraciadamente, ese consenso técnico no logró un soporte político y 3 años después nos enfrentamos a una situación que todavía es mucho más severa de lo que vivimos en 2022. Bueno, yo os quería hacer un conjunto de reflexiones por aquello de interaccionar y de evaluar, digamos, lo que vamos avanzando en el conocimiento de la gestión de incendios forestales. La primera reflexión es que lo probable termina por pasar. Lo que pensamos que puede suceder, pues resulta que luego va y sucede, ¿no? Y si pasó en Mati, y si pasó en California, y si pasó en Australia, y si pasó en Chile, y si pasó en Rodas, y si pasó en Creta, y si pasó en Petrogrado, pues al final va y nos pasa a nosotros. Cuando yo era joven no había cosa que me molestase más que mi padre me dijese, ya te lo había advertido, ¿no? Pero bueno, ahora que soy mayor, quizá es el momento de decirlo yo. Ya nos lo habían advertido, ¿no? Y el problema es que no echamos cuenta. Y, por lo tanto, dentro de ese marco de reflexiones yo os quería plantear algunos factores, ¿no? Un factor que me sorprende mucho es el factor escala. Cuando nosotros empezábamos en la escuela, trabajar en unos 25.000 o en unos 50.000 o en unos 5.000 era muy importante. Y además era otra colección de planos, era otro detalle. El problema es que hoy el concepto de escala, afortunadamente en unos casos, en otros no tanto, se ha dinamitado. Y el mundo urbano entiende que se quemen 500 pinos es mucho más grave a que se quemen 15 hectáreas de bosque, porque 500 es mayor que 15. Claro, esto es un problema porque cuando queremos expresar la magnitud de lo que nos pasa, resulta que no se entienden esos planos que has puesto, Juan, de lo quemado cada año, lo rojo, lo azul, en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Cuando pones esos mapas, pues al final no saben si es mucho o es poco, es decir, y eso es un problema serio, ¿no? Y claro, el problema de la escala es que afecta a la escala de la evolución, a la capacidad de nuestra vegetación de estar adaptada al fuego o de estar adaptada a 4 glaciaciones. Entonces, lo que a nosotros nos parece absolutamente increíble, y es que se incremente 1 grado la temperatura, resulta que en la Tierra, en el Cuaternario, ha pasado ya 4 veces. Y que las plantas han sido capaces de subir, bajar, desplazarse al sur, desplazarse al norte, y por lo tanto lo que para nosotros es una cosa tremebunda, pues resulta que la flora que nos acompaña y con la que convivimos, ya en esa escala evolutiva lo ha pasado y, entre comillas, no le ha pasado nada. Ayer se dijo, ¿no? La naturaleza no nos necesita para nada, lo que nosotros sí que necesitamos es a la naturaleza. Por lo tanto, esa escala de entender tanto el tema del clima como de entender la capacidad de nuestro pino carrasco con su piña serotina de aguantar el fuego, pues es que está ahí y tenemos que entenderlo. La escala evolutiva nos acompaña y la naturaleza está preparada para hacer frente a estas cosas y su respuesta será la que corresponda. Y nuestra capacidad de intervención en ello es relativamente reducida.
Otro problema es la escala espacial. Tenemos un problema. Si un magnífico biólogo estudia la realidad de la naturaleza a nivel de espécimen, cuando yo en una franja de defensa contra incendios forestales corto un pino, a ese pino, espécimen, le he hecho lo peor que se le puede hacer a un ser vivo. Lo he matado. Paso a ser, en la escala espécimen, un asesino de bosques. Pero si yo amplío el foco y lo que miro es el macizo forestal, esa franja de defensa que estoy haciendo, lo que está es proporcionando la posibilidad de prevenir que mueran miles de pinos. Por lo tanto, ¿cómo entender la escala espécimen con la escala macizo, ¿no? Y cómo hacer entender a unos tipos de profesionales, que pueden ser los biólogos, que tienen esa escala de espécimen, con unos geógrafos que tienen la visión de miles de hectáreas como territorio a gestionar. Claro, eso también distorsiona mucho cómo enfrentamos el problema de los incendios forestales y de la prevención, ¿no? Otro tema trascendente es la escala temporal. El tiempo para nosotros es una generación, pero para un tejo en mitad de la Sierra de Tramuntana en Mallorca que tiene 1200 años, pues cuando llegó Jaime I ya tenía 500. Entonces, claro, fijaros qué importancia tiene desde el punto de vista de lo que es el material forestal de reproducción. Con que en 1200 años ese tejo tenga una cría, es decir, otro tejito, ya ha cumplido su misión en la vida, ya ha trasladado la carga genética a la siguiente generación. Por lo tanto, la visión nuestra del desastre de 2025 lo tenemos que proyectar hacia atrás, porque es un incendio, son incendios generados hace 30, 40 años. Esos incendios están provocados por la ausencia de gestión a lo largo de 30 o 40 años, una escala de tiempo que no es cuando ha ardido, sino es en el momento que se ha generado esa biomasa. Y ahora tenemos que proyectar ese territorio quemado a cómo queremos que sea lo que tú llamas el tablero, muy acertadamente, cómo queremos que sea el tablero de juego al que se enfrenten los bomberos forestales dentro de 30 o 40 años. El ciclo del fuego es un ciclo terrible, o sea, las veces que se han quemado algunos territorios, en Mallorca, por ejemplo, algunos territorios, en el tiempo que yo he estado ejerciendo, 30, 35 años allí, pues se han quemado 4 veces. Claro, un territorio que se me quema 4 veces en una vida profesional, pues tiene una escala de... Lo que hay que romper es el ciclo. O sea, la trascendencia de la gestión en el territorio es dinamitar el ciclo de la reiteración y la recurrencia del fuego. Y por último hay otro elemento de la escala, que es la escala de la perturbación. Claro, tenemos compañeros que el último gran incendio en Mallorca fue en 2013, el incendio de Andratx, que llevan, 12 años, 12 campañas de incendios forestales, ¿vale? Pero han apagado muy eficientemente, pues, montones de incendios de cunetas, de 3 hectáreas, 5 hectáreas, 2 hectáreas, pero ¿cómo van a poderse enfrentar a incendios de otra escala, de 3.000 hectáreas o de 30.000 hectáreas? No es posible. Es decir, tenemos que proyectar que las perturbaciones del futuro tienen otra escala de intensidad, otra escala de extensión, otra escala de peligro, de riesgo. Y en definitiva, esta percepción, digamos, mediática, urbana, de la escala, se ha dinamitado. Y lo que no sé es cómo desde las universidades pueden trasladar a los nuevos estudiantes que la escala es trascendente en la valoración de las cosas, ¿no? Otro tema sería el factor planificación. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado esta mañana en la primera mesa, de intentar hacer lo imprescindible.
tenemos que priorizar, no nos compliquemos mucho la vida. Hay tanto por hacer que vamos a lo fácil útil. No hace falta remontarse a las grandes cumbres para proteger cada núcleo urbano de los que presentabas hace un momento. Vamos a hacer lo que es posible hacer. Vamos a elegir lo viable. Es trascendente ese mensaje porque es viable labrar. Un tractor salva más hectáreas del fuego que muchas brigadas de incendios forestales. Vamos a utilizar los tractores para trabajar el combustible en los puntos estratégicos de gestión donde más fácil es trabajar. Aquellos que labraron nuestros abuelos, pues vamos a volverlos a labrar. Y vamos a hacerlo eficiente, vamos a meter, como bien decía Arantxa, la relación de coste-beneficio. Es decir, no podemos seguir dilapidando recursos públicos o privados en algo que no nos genere beneficio, que no nos genere oportunidades de mercado, que no nos genere futuro. Vamos a romper el ciclo, como os decía, y sobre todo vamos a cambiar dos tipos de planes. Los planes de ordenación de montes ya no pueden seguir pensando en la persistencia de la masa en función de las cortas, sino de la persistencia de la masa en función de las amenazas que tiene esa masa. Y una de esas amenazas, indudablemente, es el fuego. ¿Cómo puede haber planes de ordenación de montes que no digan ni una palabra sobre el riesgo de incendio en ese monte? No puede ser. Y vamos a cambiar sobre todo también los planes de emergencias, ¿no? Es necesario saltar del mundo reactivo a la anticipación, al mundo proactivo, ¿no? No puede ser que haya un aviso de AEMET y sea un rector de universidad el que diga, bueno, pues como el aviso es rojo, no vengáis hoy a clase. Bueno, supongo que tiene que haber un plan que diga, si el aviso de AEMET es rojo, automáticamente no hay clases en este sitio, pero automáticamente no le corresponde al rector de universidad, ni siquiera al más alto rango político de esa comunidad autónoma. Tiene que estar previsto, tiene que estar escrito, tiene que ser planes que anticipen la reacción obligatoriamente. Bueno, otro factor es el ambiental, ¿no? Conservar es gestionar. Conservar los paisajes culturales, que son los que tenemos, pues implica trabajar en ellos, mantener la gestión. Por lo tanto, hay que decir no al principio de no intervención. Es al revés. Hay que mantener el principio de intervención en los espacios naturales porque son culturales. Por lo tanto, el paisaje que ha hecho el paisanaje durante siglos, tenemos que ser capaces de seguirlo gestionando, porque si no, no solo no lo conservamos, sino, como bien decía ayer el presidente González, lo estamos poniendo en muy alto riesgo de precisamente aquello que queríamos proteger se nos va a desproteger, nos lo vamos a cargar, se nos va a quemar. Y, por lo tanto, otros de los planes que hay que cambiar son todos los planes, los PRUG de espacios naturales protegidos, los POR de espacios naturales protegidos y los planes de conservación de las áreas Natura 2000. ¿Por qué? Porque si cuando hacen el diagnóstico dicen que una de las principales amenazas de esos espacios es el fuego, no tiene el más mínimo sentido que cuando proyectan y proponen los planes de acción de conservación no pongan ni una sola medida de prevención frente a la principal amenaza que ellos mismos en la planificación reconocen que existe. Por lo tanto, es trascendente modificar el apoyo que se necesita del mundo de la conservación a la propia prevención de los recursos que quiere salvaguardar. Otro tema es la diversificación. Lo he aprendido de algunos de vosotros, que biomasa no es, más biomasa no es más biodiversidad. Más biomasa es más acumulación de materia orgánica y el problema es que a veces esa biomasa está en unas condiciones de disponibilidad para arder
que hace que se produzcan estos fuegos fuera de capacidad de extinción. Si queremos preservar biodiversidad, a lo mejor tenemos que retirar biomasa. Y en este sentido, los paisajes mosaicos son un vector trascendente para tener oportunidades de control de esa biomasa. Y por último, en este sentido, dentro del factor ambiental, me preocupa mucho la pérdida de datos, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad ahora mismo en el MITECO y en todas las comunidades autónomas de atacar la recuperación de nuestra estadística de incendios forestales, que desde los años 60 tenemos como una de las mejores estadísticas ambientales del país y que desde hace unos 10-15 años no está siendo actualizada con la debida agilidad, y sobre todo que tiene que actualizarse con una georreferenciación de cada uno de los incendios, y no podemos estar siempre esperando a ver qué dice Copérnicus. Tendremos que tener nuestra propia capacidad de obtener datos, ¿no? Sigo con el factor sociológico. Tenemos un problemón. La gestión de bosques ahora para los gestores puede ser cadena perpetua. Es decir, hay un castigo mediático que nunca sabes si te van a dar el capón o no. Si quieres hacer una nueva vía de acceso, pues resulta que estás generando un impacto que el territorio no admite. Si quieres hacer un aprovechamiento, en cuanto sacan una foto a la madera apilada, eres un canalla ambiental porque has cortado esos árboles. O si quieres hacer una gestión preventiva y hacer una franja de defensa, pues cuando llegamos a la casa de una alemano o alemana allí en Formentera, pues te persigue con un cuchillo por el campo porque tú su pino no se lo vas a quitar, porque a ella le apasiona abrir la ventana y que la rama de pino le dé y le abofetee. Pero claro, es que esa rama de pino le pone en peligro, pero en peligro muy serio, aunque ella no pueda o él no puedan imaginárselo, ¿no? Y esa es nuestra realidad. Tenemos cientos de chalets en Ibiza, sobre todo, en Mallorca, en Menorca, en Formentera, donde la concepción del riesgo simplemente no existe. Y entonces, esa cultura del riesgo es trascendente, ¿no? Por lo tanto, el contraste entre cultura del riesgo y sensibilidad urbanita, tenemos que ser capaces de generar ahí un diálogo que al final incorporemos la realidad a la sensibilidad de las personas. Quedaría un tema interesante, que es quién es responsable de los incendios forestales. El gestor, que no cumple. Ahora hay un problema, porque si tú haces un plan de prevención de incendios y resulta que no te dan presupuesto para ejecutarlo, si luego arde esa zona, el juez te llama y te dice: ¿y por qué no has ejecutado este plan? Por ejemplo, ¿no? O el problema está en los conservadores de espacios naturales protegidos, que cuando redactaron esos PRUG o esos POR dijeron: no, dentro de este espacio protegido no se hacen franjas de defensa, no se van a mantener los cortafuegos. No tiene ningún sentido, pero sobre todo no tiene ningún sentido por la realidad. Cuando yo estuve en Doñana había unas rayas espectaculares que tocaban las arenas, más de 50 metros. Hoy tú vas a la estación biológica de Doñana y les dices: vamos a dejar que crezca el matorral en las rayas. Pero tú estás loco, pero si es lo que nos defiende de los incendios, si aquí para salvar las pajareras necesitamos este cortafuegos, ¿no? Por lo tanto, infraestructuras que hay y que se hicieron, resulta que ahora son imposibles hacerlas, ¿no? O sea, si fuésemos ahora, imaginaros que no estuviesen esas rayas hechas, si fuésemos a Doñana ahora a decir: vamos a hacer unas rayas para salvar las pajareras, dirían: pero bueno, tú estás loco completamente, ¿no? Pero luego, como decías ayer, se nos queman 60, 80 nidos de buitre negro, ¿no? De una tongada, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable? Y el bombero, que no es capaz de apagar los fuegos de capacidad de extinción, el propietario que no ha hecho los deberes. Quiero decir, realmente tenemos una sociedad que tiene que involucrarse, obviamente, pero bueno, zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada uno tendrá que asumir ese. Dejo para el final la idea del factor de ruralidad, que cada vez me preocupa más.
Si el problema está en el monte, hay que solucionarlo en el monte. El problema no se va a solucionar en los despachos, el problema está en el combustible, en la ausencia de gestión en el monte. Por lo tanto, me preocupa mucho, desde un punto de vista de idea, la trascendencia de que los bomberos forestales sigan siendo forestales. Necesitamos que los bomberos forestales logren una plena dignificación de sus condiciones laborales. Es imprescindible conseguir una estabilidad. La gente que vive en un pueblo no tiene por qué estar 3 meses trabajando sí y 8 no. Eso no puede ser. Necesitamos esa estabilidad y una certificación y una cualificación y el mejor sueldo posible para estas personas. Eso es clave. Pero también es clave que, igual que un arquitecto tiene 2 misiones, hacer un proyecto y dirigir la obra, puede que algunos solo dirijan obra, puede que otros solo hagan proyectos, pero la esencia del arquitecto es proyectar y ejecutar obra. La esencia del bombero forestal es apagar incendios y tiene que estar muy preparado para luchar contra el fuego, pero también gestionar el territorio y ser parte integrada dentro de ese territorio, vivir, a ser posible, en ese territorio, generar valor añadido en ese territorio. Y, bueno, sería una traición desde mi punto de vista al medio rural que cuando se logre dignificar al bombero forestal se le desclase y se le lleve al mundo urbano. Necesitamos que tengamos ahí un recurso clave para el futuro de la prevención en incendios forestales. Igual en este factor de ruralidad, lo he dicho antes, no puede haber ni un núcleo rural sin seguridad. Tienen derecho los residentes en el medio rural a estar seguros, tan seguros como los que viven en la Gran Vía de Madrid. Y, por último, sin población rural es imposible que haya una gestión activa en el territorio, ¿no? Es trascendente, ¿no? Por último, recordar la declaración de la Fundación Pau Costa, que la tenéis a vuestra disposición en la web de la Fundación, donde plantea 7 ejes de gestión y 3 ejes transversales, que no voy a entrar en ellos ahora. Recordar una cosa que me preocupa, que el Miteco siga siendo Miteco y no haya evolucionado a Miterred, que no haya integrado la idea de la gestión del territorio y de todo lo que tiene que ver con la población rural, que realmente hoy día el sector forestal, ¿dónde está? Está en el Miteco, está en agricultura, está en protección civil, tenemos un problema. Y si el ministerio donde están las BRIF o el ministerio que tiene que ocuparse de los territorios forestales, pues no se ocupa de ellos, pues tenemos un problema grave, ¿no? Y por último, pues simplemente trasladar la idea de que esa gestión del territorio es la clave del futuro y que prevenir, sin duda, es actuar. Gracias. Muchas gracias, señor Berbiela. De su intervención, yo creo que debemos quedarnos con que hay que perderle el miedo a decir, ya te lo había dicho. Y cuanto antes le perdamos el miedo, menos tendremos que decirlo. Y luego le he recordado un tema que hace pues, alrededor de 18 o 20 años me comentó Paco Castañares, y es hablando sobre las franjas de defensa. A mí me ha llamado mucho la atención su expresión cuando al hablar de las franjas de defensa hacía este dibujo con las manos. Y es que a mí Paco hace, ya digo, 20 años me explicó la diferencia que había entre los tradicionales cortafuegos y la franja de defensa y lo importante, que ya era una anécdota nada más. Vamos a dar paso a Marta Corella, que es vicedecana del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, directora de Bioeconomía de la Fundación COPADE y exalcaldesa de Orea, Guadalajara. Muchas gracias. ¿Se oye? A ver. ¿Se oye? Sí.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Juan, por estas fantásticas jornadas que son súper interesantes. Yo vengo aquí a aprender y me pongo de pie no porque quiera ser más, sino porque ya los pocos huevos que me quedaban en la cesta, después de todo lo que se ha dicho, los han esclavado ya mis 3 compañeros. Así que vamos a ver qué es lo que os voy a contar hoy aquí yo. Lo primero que quería trasladar, que siempre me gusta muchísimo empezar con esta pregunta, y ya muchos os la sabéis y entonces ya no tiene el factor sorpresa, es ¿cuántos de nosotros creemos que el planeta está en riesgo y que hay que salvarlo? ¿Podemos levantar la mano, por favor? Bueno, qué listos los que... Bueno, pues es solamente un mensaje tranquilizador. Ya lo ha adelantado Luis. El planeta no nos necesita para absolutamente nada. Ya podemos dormir tranquilos. Nosotros somos los que necesitamos reaprender el idioma del planeta. Dice, hombre, no vamos a volver a vivir como antes y los pueblos no van a ser como eran antes, ni las ciudades, afortunadamente, ¿eh? Ahora en un pueblo tú puedes vivir muy confortable, puedes tener calor, puedes tener tu internet y puedes desarrollar tu proyecto vital de vida con total tranquilidad. Es más, los lugares climáticos seguros de nuestro planeta van a estar en los pueblos, no van a estar en las ciudades. Y somos los lugares donde nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos van a querer vivir con toda seguridad. Ayer le decía a Lorena decía, yo no tengo esperanza. Y yo le decía, por favor, aguantemos 20 años más, que esto está cambiando. Y es un momento dramático, pero es muy apasionante, porque estamos viviendo una catarsis y los pueblos van a ser los lugares necesarios para hacer esta transición ecológica, justa y sostenible. Una vez que ya me he integrado, pues cuando yo me dijo Paco que viniera, digo, venga, voy a hacer la presentación. Siempre me gusta ir con presentación. Y entonces cogí la de Zaragoza de hace 2 años, de grandes incendios. Digo, ¿y qué le cambio? ¿Qué pongo nuevo? Todo el rato estamos diciendo lo mismo, todo el rato. Bueno, por respeto no la he traído ni la he duplicado, aunque le di palabra a Juan de que sí que lo iba a hacer. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestro territorio? Si superponemos el mapa forestal con el mapa de población o de despoblación, nos damos cuenta de que se solapa en un 90 y tantos %. Y nos tenemos que plantear como sociedad, ¿cómo es posible que territorios que están llenos de recursos estén vacíos de oportunidades, que son ricos en patrimonio y que están en una indigencia económica tan perversa que debería avergonzarnos a toda la sociedad? Porque estamos viviendo en directo el más cruel colonialismo de las ciudades para con los espacios rurales. ¿Y por qué digo esto? Pues fijaros, los tributos del Estado de nuestro país son los más injustos del mundo civilizado. ¿Por qué? Porque el municipio que más tiene es el que más recibe. Y vosotros pensaréis, ¿y esto qué tiene que ver con los incendios? Todo. ¿Por qué? Porque si a un pueblo propietario de un espacio forestal o a cualquier propietario forestal se le compensara por esos servicios ecosistémicos que está prestando, cosas sin importancia, pues a lo mejor el agua o el aire que respiramos, cosas de las que podemos prescindir, como veis, si se les compensara, sí que sería rentable y lo ha apuntado muy bien Pepe. Nos tenemos que centrar en los servicios ecosistémicos. ¿Cómo que Madrid cobra más porque presta muchos servicios? Porque tiene hospitales, porque tiene universidades, porque tiene colegios. Y de repente un pueblo de 200 habitantes se le paga por habitante. ¿De verdad? Es que esto es lo que tenemos. Y yo hoy os podría hablar de lo que el fuego se llevó. Que se llevó la madera para poder construir solo este verano 3 ciudades como Cuenca, Teruel o Soria, o que se ha perdido, se ha emitido toda la energía con la que podríamos haber abastecido España casi durante un año.
pero sobre todo, ¿qué se llevó? Se llevó el futuro de un territorio y nadie va a poder ese lucro cesante. Es decir, nadie le ha compensado por los servicios ecosistémicos que estaba prestando y nadie va a ser responsable, estamos en un mundo empresarial, ¿no?, del lucro cesante, de la pérdida de oportunidades de futuro que va a tener ese territorio por la situación de los incendios. Y a mí cuando me preguntaban qué es lo primero que hay que hacer, que te llaman los medios de comunicación, y yo decía, por favor, atender a esas comunidades, no ir a decirles qué necesitáis, sentarte seriamente. ¿Cómo queréis abordar el futuro? ¿Por qué ha funcionado tan bien el desarrollo rural en las Highlands? Porque la administración se ha adaptado al territorio y no al revés. Aquí hemos hecho cajones donde cada uno tenemos que ir, da igual si eres un propietario pequeño, un propietario grande, da igual si eres un ayuntamiento de 1 millón o un ayuntamiento de 70 habitantes. Todos tenemos que encajar en ese organigrama y así no podemos funcionar. Si de verdad este 60% de nuestro país, por cierto, suelo ser a veces incómoda, pero hay que recordar que de ese 60%, el 70% es propiedad privada, sí, pero hay un 30% que es pública y que tampoco se está gestionando. Nos faltan medios, nos faltan técnicos en las administraciones para poder ejecutar, ya no para poder elaborar nuevos planes de ordenación, sino para poder ejecutar, porque tenemos un músculo social rural absolutamente debilitado y el músculo social es esencial para el futuro de una población. Si hubiera músculo social, estas poblaciones dirían, oiga, perdone, usted, yo tengo montes de utilidad pública, que es una figura de protección, no voy a hablar de ella, creo que todos la conocemos, pero es la primera figura de protección que se impulsó no solamente en nuestro país, cuando se ideó fue pionera en el mundo, que es el catálogo de montes de utilidad pública. Y gracias a él tenemos los bosques de las cabeceras de nuestros ríos conservados, porque ya hubo personas, hubo ingenieros que se dieron cuenta con la desamortización que si no se protegían las cabeceras de las cuencas hidrográficas iba a haber un problema hidráulico severísimo en nuestro país. Y ahora tenemos esos montes bien conservados, aunque muy faltos de gestión. Y cada vez los incendios están subiendo más en cotas de altitud. Por el cambio climático, vale, y por la situación en la que tenemos nuestro territorio. Porque los incendios de este verano, ¿qué nos han dejado? Pues nos han dejado un espejo con una gran lupa que nos está mostrando cuál es la realidad de nuestro territorio, que es un territorio que no ha sido entendido y como no ha sido entendido, ha sido miope en la legislación y en la adaptación fiscal. Y lo que todavía sorprende es que sigamos ahí, que todavía haya gente que estemos viviendo ahí. Es absolutamente sorprendente que todavía tengamos ganadería extensiva con los problemas que tiene para activar el coeficiente de admisibilidad de pastos bajo arbolado, que llevamos 20 años reivindicándolo y estamos a estas, que es una cuestión de voluntad. Y sí, las cosas se cambian en los despachos, porque el problema que tenemos se ha originado en los despachos, por esa desafección con el medio rural. Con lo cual, una adaptación real, que no es una discriminación, una adaptación real a la situación real de nuestro territorio. No se puede tratar igual a un pueblo de 200 habitantes como a una ciudad de 5 millones. Y en estos momentos el filtro es exactamente el mismo. Y es una situación que tenemos que poner encima de la mesa, porque todos estos pequeños pueblos, los que están en esta zona forestal, que están perdiendo oportunidades, que están perdiendo a su gente joven y a todo su talento, siendo inmensamente ricos en patrimonio. Tenemos que agilizarlo. Yo comprendo que lo que se ha originado durante 30 años no lo vamos a solucionar en un año, pero me ilusiona ver que hay disposición, que cada vez hay más gente subida en este carro, cada vez hay más gente que entiende que el territorio hay que gestionarlo, que el no intervencionismo está muy bien para una parcela de estudio,
pero que no puede ser lo genérico. El no intervencionismo no es conservacionismo, conservar es gestionar. Y nuestro país ha estado gestionado y todos los bosques que nosotros ahora mismo vemos muy bien conservados, que creemos que están bien conservados, son fruto de una gestión. Por ello, yo ahora sí que me gustaría quitarme, me voy a desgarrar las carnes, me suelo exponer bastante. Yo digo que soy indígena, que soy aldeana, que soy de montaña, porque soy estas tres cosas. La familia de mi padre es de una aldea que ha desaparecido ya y toda mi familia paterna viene de ahí. Soy de montaña, yo nací, fui la última que nació hace 55 años en la cama de mi madre y me siento indígena. Y siento que se nos ha tratado de una forma muy injusta, porque se nos ha ridiculizado y se nos ha empujado fuera. Y todavía hoy en el imaginario colectivo, ser de pueblo es sinónimo de no triunfo, de fracaso. Y esto hay que cambiarlo, porque los pueblos es nosotros, hombre, aquí hay muchos ingenieros y muchas ingenieras, y hay muchos empresarios, y gente que tiene visión de futuro. Si tú tienes lugares que están llenos de recursos, ¿de verdad tú crees que ahí no va a haber oportunidades? ¿De verdad? Bueno, pues mira, algo que no quería dejarme aquí, que lo veo ahora apuntado en mi chuleta, es que no dejemos que se nos desvíe el foco. Al hablar de los grandes incendios forestales, es verdad que hay un agravante, que es el cambio climático, pero que no nos confundan, porque el origen de un incendio no es lo mismo que la causa de un gran incendio. El origen puede ser un rayo, puede ser un pirómano. O sea, es que nos podrían meter a todos los españoles en la cárcel y seguiría habiendo incendios. No nos despistemos. El origen es una cosa, pero la realidad que tenemos ahora mismo es que la causa es cómo tenemos nuestro territorio. Y afortunadamente, Pepe, yo ahora, claro, me dirijo a él porque somos paisanos, pero afortunadamente con la mecanización del sector forestal, que ha llegado tarde, pero ya está llegando, ya un aprovechamiento es muy similar a un tratamiento, porque todo se puede revalorizar, porque la biomasa se puede poner en valor, porque los fustes pequeños se pueden poner en valor, porque no solamente es la madera gruesa que antes era la madera que se pagaba, no, ahora todo lo podemos poner en valor. Así que es una cuestión de voluntades y yo me voy de aquí muy, muy ilusionada. Como he dicho antes, y como tengo poco sentido del ridículo, la verdad, pues yo me voy a abrir las carnes, yo me voy a quitar mi traje de ingeniera, de vicedecana, de patrona de la Pau Costa, de directora de bioeconomía, de COPADE, y me voy a quedar con el de indígena. Entonces, hace tiempo me dijeron, estás en una mesa redonda y tienes 2 minutos. Y yo decía, joder, en 2 minutos, yo cómo decir en 2 minutos lo que hay que decir. Y de repente me estaba viendo el telediario y veo a la reina Leticia que estaba rapeando. Y digo, pues yo voy a hacer un rap. Entonces yo llegué allí y dije, pues ahora voy a hacer un rap. No lo voy a repetir, ¿eh? Pero bueno, lo he grabado más serenamente porque me salió un churro, claro. De repente viene uno y dice, oye, con esto podrías hacer un rap. Y digo, anda, fíjate qué bien. Pero bueno, os lo voy a mostrar porque creo que refleja un poco la emoción que tenemos en el territorio de que se sigue sin escuchar, de que están pasando estas cosas y nuestros ganaderos siguen sufriendo. Y como decíamos, y llegan de Bruselas y ahora pues igual hay una moratoria o no, pero es que nuestros productores de madera y nuestros productores de bovino se van a ver afectados por el reglamento EUDR de productos libres de deforestación, que dices, bueno, importados, y dices, bueno, si son importados, no, es que el reglamento lo que dice es cuando se introduce un producto denominado pertinente, entre ellos la madera y el bovino, por primera vez en el mercado, con lo cual a nuestros productores también les afecta. Y sigue pasando, y se sigue legislando, y la administración sigue siendo miope a la realidad que está
viviendo el territorio. Y todavía no se ha solucionado para la ganadería extensiva, lo que decimos, ni el coeficiente de admisibilidad de pastos, ni se han hecho canales seguros para los trashumantes, y seguimos igual. Así es que yo aquí con este vídeo, que espero disculpéis mi atrevimiento, pues lo que quiero es poner un poco de voz a este territorio que desafortunadamente muchas veces está mudo y que a mí me obliga, cuando estamos ante unas jornadas como estas, pues con poca autorización, ¿no? Porque yo no me puedo erigir como portavoz de nadie, pero sí que puedo expresar lo que mi más profundo ser siente y aquí os lo voy a mostrar. Territorios donantes, esos que nadie ve, esos que pierden jóvenes que en su pueblo ya no ven amanecer. ¿Cómo es posible que territorios tan ricos se estén vaciando, llenos de recursos, vacíos de oportunidades? No es cuestión de dinero, es cuestión de voluntades, ingenua decía yo, y de mantener equilibrios, es cuestión de educación. Me cansé de repetir, pero esto nunca llega, así que sí, me arrepiento. Sí, en las ciudades hay que pagar por vivir. El agua que bebes y el aire que respiras, ¿de dónde crees que viene? Del patio de tu vecina. ¿Quieres vivir en un pueblo? No temas a pisar barro. También hay vida más allá del asfalto. Aprende su cultura y costumbres, entiende sus ciclos y su lenguaje. Adelante, no vayas a pensar que funciona como el semáforo que tienes delante. Rompimos equilibrios y lo vamos a pagar caro. Olvidamos nuestras raíces, miramos para otro lado, nos creímos invencibles. Y aquí está el resultado. Me arrepiento, sí, es cuestión de dinero, sí, la ciudad ha de rascarse el monedero. Salvemos el planeta, dicen de forma pueril. No entienden que sin pueblos no hay forma de vivir, que la naturaleza es sabia, es tan claro como el agua, por eso a este planeta no le importamos nada. Se esfuman nuestros saberes al tiempo que nuestras estufas se apagan. El fuego que no arde en casa quema nuestras montañas. La pregunta es muy fácil, es una cuestión de elección. ¿Queremos bosques o queremos llorarlos sobre carbón? Nos convirtieron en parias humanos y aún no se cae en la cuenta de que el futuro de todos ahora está en nuestras manos. Nos tendremos que vestir con taparrabos y plumas para que se entienda nuestra furia, que no es más que una tristeza profunda. ¿Queremos una oportunidad? Sí. Pues paguemos a quien con su presencia cumple una labor esencial. Me arrepiento, sí. Es cuestión de dinero, sí. Ahora no me canso de repetir en la ciudad. Hay que pagar por vivir. No queremos negativa ni positiva discriminación. No queremos migajas. No queremos limosna. No queremos protección. Queremos respeto, reconocimiento, justicia y una decente compensación. Muchas gracias, Marta. Decía McLuhan que el medio es el mensaje. Y el medio en el que tú has transmitido tu mensaje creo que tiene bastante más importancia y que va a hacerle llegar mucho más lejos de lo que no hubiera sido así. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia a esta mesa redonda sobre la integración del paisaje con el paisanaje. Y les dejo en buena compañía y no se pierdan las siguientes intervenciones. Paco, todo tuyo.